unos instantes, nos acompaña Vali Ajasta, quien tomará hoy uno de los temas más controversiales en la historia de la humanidad, que para muchos sigue siendo un enigma, otros no lo quieren ni siquiera tocar, muchos se niegan a aceptarlo, tan solo escucharlo, pero Vali nos arrojará luz y sus conocimientos en la tarde de hoy. Bienvenida. Hola, Vali. ¿Cómo estás? Yo me voy ahí ya. No se vaya. Bienvenida, Vali. Vali, me encanta todo Diana, y un poco me encanta más. Diana. Gracias, ya en serio. gracias. Vamos a hablar de la reencarnación, como tú la entiendes y tu explicación, porque sé que hay varias miradas sobre este tema. Muchísimas miradas. Y en mi vida, quien puso el tema sobre la mesa es el psiquiatra hipnoterapista norteamericano Brian Weiss, quien publicó en los años 80 su primer libro, Muchas vidas, muchos sabios. Imagínate tú, un psiquiatra graduado de Yale y de Columbia University, se jugó su título y escribió su libro, porque trabajando con las personas, y siempre la psicología, la terapia, la psiquiatría se encuentra con el techo de la mente, siempre. Sí. Y de alguna manera tienen que abrir espacio. Entonces, por ejemplo, Robert Kabat-Zinn, de la Universidad de Massachusetts, cuando vio que las personas no sanaban, ¿a dónde se fue? A la India, un templo budista, trajo la meditación y todo el movimiento y el mindfulness. Yo sé, entonces, y a partir de ahí hizo todas las investigaciones científicas para demostrar lo que sucede en el cuerpo humano cuando meditas. Bueno, pues yo diría que lo propio sucedió con Brian Weiss. Él realmente abrió las investigaciones y empezó a publicar diferentes libros y puso el tema sobre la mesa en el mundo occidental. Hay muchas vidas y muchos sabios. La vida es circular, genuinamente circular. Nosotros en Occidente, que somos tan pro ciencia y muy dogmáticos en términos culturales, no estamos expuestos a esa mirada existencialista y del ser que está en Oriente. Pero, por ejemplo, en Oriente hay una mirada muy clara, no te digo que todos los habitantes de esa parte del globo terráqueo, pero sí hay una comprensión clara de que esa vida circular, tú vuelves y naces, creces, te reproduces, mueres, naces, creces, reproduces, mueres. Entonces te pones frente al hecho de que no te preocupas por envejecer, porque tú sabes que vas a entrar en un cuerpo nuevo otra vez. Y las preocupaciones entonces tengo son que hacerte otras. una pregunta, Vali. ¿Qué te hizo a ti creer fielmente en que sí existe la reencarnación, que en cuanto a mi religión está diametralmente opuesta a mis creencias como católica? Porque me hice una regresión, varias regresiones. Cuéntame, y era con diferentes personas. Diferentes vidas, incluso experimenté un momento de muerte en otra vida. Ay, una pregunta. Es bellísimo el momento de la muerte, con el perdón de lo. Pero el momento de la muerte fue espectacular. Y eso no habrá dependido de cómo tú hayas vivido esa vida, en el supuesto caso que voy a contar cómo fue. O sea, cuéntanos. En el recorrido de esa vida, yo me quedé viviendo sola con mi madre. Mi madre era una costurera. Y entonces poco a poco me fui aislando. Yo heredé el quehacer de mi mamá. Me fui aislando, entré en un estado depresivo fuerte y morí realmente muy joven, antes de los 40 años, acostada en una cama con una tristeza que partía el alma. Cuando a mí me estaban haciendo la regresión, yo empecé genuinamente a llorar y yo sentí el peso de ese dolor y era mucho. Y entonces, en el momento en que morí, sentí la ligereza del cuerpo, y no solo eso, sino la atracción increíble que hay hacia arriba. Yo salí volando, pero a una velocidad impresionante. Ay, Dios mío. Y caí como suspendida, como si tú estuvieras flotando. Y en ese lugar donde estaba flotando, lo que había era pura luz. O sea, no veía nada hacia abajo. No se veía. No. O sea, que ahí entraste. O sea, que ahí yo no tenía cuerpo. Y ya tú no tenías tristeza, entonces. Nada. Entonces, una pregunta. Al contrario, se siente un amor. Una presencia amorosa. En tu alma. Una pregunta, Vali. ¿Tú estabas despierta en el momento de la regresión? ¿Se está despierto? Sí, claro. El consciente está otra cosa. presente. Te hiciste varias regresiones, pero en las diferentes regresiones fueron con diferentes personas y era lo mismo siempre. Con el mismo guía.
Okay. Fueron todas las regresiones, me hice como 3. ¿Y como cuántas vidas tú tuviste anteriormente? Yo fui entrando a los espacios que tenían que ver con comprender mi momento presente. Porque eres Bali como eres ahora. En el momento en que me hice las regresiones, no, yo estaba empezando el camino de la meditación. Esta fue la persona que me enseñó a meditar. Y yo tenía 22 años, más o menos, 23. Te quiero hacer una pregunta. ¿Pero cuántas vidas según la regresión? No, yo no entré a... Realmente yo no tenía como... tanta curiosidad como, o sea, no era vamos a entrar a mi mente a ver todo lo que hay ahí. No, realmente fue con una mirada totalmente terapéutica. Era sencillamente identificar qué era lo que hoy por hoy aún me afectaba, dónde estaban los patrones conductuales. Mira, una cosa muy curiosa, en esa vida yo decía que yo no quería tener hijos, que para qué hijos. Y efectivamente no tuve hijos. Sin embargo, en esta vida me fascinaba la idea de tener hijos, o sea que era la personalidad, la mirada, la visión, la perspectiva totalmente diferente a quien soy hoy. Te quiero hacer una pregunta. Si hay algo que yo he escuchado reiteradamente de la reencarnación, es que lo que venimos en cada una de nuestras vidas es nuestra alma aprender y a crecer, a ser mejor para ir ascendiendo y ser seres de luz, ¿no? Buscar ser maestros en algún momento. Iluminados. Yo ahora, en mi actualidad, ¿cómo puedo ser mejor alma, persona, para quizás en la reencarnación me toque mejor? O sea, ¿tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, claro. La reencarnación, ¿qué es lo que invita a hacer en esta vida? No. O sea, ¿de qué me sirve? Yo no creo que la reencarnación, yo creo que la reencarnación lo que trae es un gran alivio. En el sentido de que le quita presión al momento presente y le quita mucha presión a el lidiar con el subconsciente. Yo creo que al abrir la puerta de la reencarnación, tú puedes entrar de una manera mucho más serena a la comprensión de qué te pasó y a partir de ahí entender dónde están los nudos. Una pregunta, ¿por qué tiene que ser tan diferente la persona, como tan opuesta? Yo me imaginaba que tal vez podía tener algo en común con su vida anterior. Con el caso tuyo, que fuiste muy diferente, o sea, no se mantiene como una esencia del alma. No, imagínate. Es que yo entiendo que de qué manera me aporta a mí saber quién yo fui en mi otra vida, si esa vida ya no existe. Aporta nada. Lo que genuinamente te aporta es que en la medida en la que vamos experimentando la vida, llegamos a niveles de conciencia y nos quedamos emocionalmente atascados en términos conductuales. Entonces, eso afecta a tu vida presente. Por ejemplo. Gracias. Una pausita. Ok. Hola. Buenas tardes. Nacha, cuéntame rápido. Ay, qué chica tan hermosa. Que hay un ejemplo a cuarta. No, yo hice ese cursillo, el curso de aprender esos conocimientos, yo lo hice con Elizabeth Shecker. Nunca, y tengo muchos casos como ella de reencarnación. Eso, tú vienes a este plano a ser igual que Jesús, el Hijo de Dios, mediante su evolución espiritual. Óyeme, esa muchacha, mi vida, estoy encantada contigo. Por fin encontré una persona que en verdad, que han ido al programa de Ingrid, y con perdón con la que han ido, pero tú sí sabes de eso. Gracias, mi amor. Gracias, Nacha. Mira, por ejemplo, ¿qué vas a dar? Esto está documentado en el libro La Voz del Silencio de Rafael Herrera. República Dominicana, lo que voy a traer son casos dominicanos. Esta señora estaba enferma de cáncer, era un cáncer terminal. Durante el proceso del cáncer empieza el contacto con el proceso regresivo, comprender qué era lo que estaba sucediendo. Ella tenía una relación muy distorsionada con el masculino. Todo lo que fuera masculino a ella le resultaba desagradable, era violenta, era agresiva. De acuerdo al libro, era una mujer muy bella, de mucho temperamento y ingeniero exitosa, una profesional sumamente exitosa en el área de la ingeniería. Sin embargo, estaba muriendo de cáncer con un tema emocional terrible. Cuando entraron al proceso de regresión, descubrieron que esta era la tercera encarnación.
en la que ella venía a solucionar su tema con lo masculino. En todas las encarnaciones había asesinado a su pareja. Y la raíz de y tenía pésimas relaciones con todo lo que tuviera que ver con masculino. La raíz en esta encarnación ya estaba planificando acabar con su pareja antes de morir, todavía enferma de cáncer, para que estemos claros. Pero la viuda negra. En esa, para que estemos claros, esto es dolor genuino del alma. Ay, Dios mío. Cuando fueron a la raíz de la conducta, ¿qué encontraron? Que hacía 3 encarnaciones ella había sido brutalmente violada por su papá, que había salido embarazada de esa violación y que el resultado de la violación y del embarazo era un niño varón. Ella asesinó al niño que tuvo y tuvo a partir de ahí un odio absoluto por lo masculino. Wow. En esta encarnación mantenía la misma actitud y todavía no lo había resuelto. Y fue en esta, a través de la regresión, que logró identificarlo y a través de la meditación ir sanando. Finalmente el cáncer terminó con su cuerpo físico, pero en el libro está redactado lo que sucedió una vez murió y lo agradecida que se sintió de haber liberado el peso y de haber encontrado el perdón antes de desencarnar. Wow. Porque todo lo que proponía su próxima encarnación ya era en un track completamente distinto. ¿Qué era lo que te estaba preguntando? Porque en el catolicismo... Entonces, ese es el valor de una regresión. Eso es lo que yo te estaba preguntando ahorita, porque para el católico, que creemos que es lineal, o sea, que tú naces y después tú vas al cielo o al infierno, dependiendo, tú te portas bien. En un único chance. Exacto, en una única oportunidad. Tú eres una buena persona, eres un buen ser humano para lograr llegar al cielo. ¿Y a quién le conviene esa línea de pensamiento? Al Estado. Ya. Ok. Una pregunta. Una cosa. Yo soy buena estudiante, yo hice mi trabajo. Una pregunta. ¿Hay alguna manera de uno, cómo te digo, como de garantizar, no sé si tiene que ver con la pregunta que hizo Gaby hace un rato, como de garantizar tus próximas vidas en caso, ¿verdad? De sí, que porque yo garantizar que todo esté bien, que esta termine bien, que todo esté bien como... Sí. Eso Pero recuérdese de algo, si eso es así, usted no se va a acordar después. No, pero desde ahora vamos haciendo el trabajo, porque mira, por ejemplo, si ese señor hubiese sabido, no mata a esa gente, ¿verdad? Es que yo pienso que el buen comportamiento y la nobleza de alma, no importa que tú creas en la reencarnación o que tú creas en que tú vas al cielo o al infierno, al final estamos todos de acuerdo en una cosa, y es que por lo menos nosotras aquí, y es que venimos a evolucionar y a ser seres de luz, y que en la medida que nosotros sembremos de manera positiva, pues vamos a tener más paz al final del camino. Pero déjame, tú dijiste claramente evolucionar. ¿Y qué implica evolucionar? Tomar el sucio y limpiarlo. Exacto. Entonces no es que somos maravillosos. Eso va respondiendo a la pregunta. Hay que lidiar con eso, claro. Entonces, ¿y qué? No entiendo. Ajá. A veces la raíz de tu conducta, que puede ser destructiva, no se comprende. Eso es oscuridad, cuando tú no comprendes la raíz de una conducta. Entonces, poner luz ahí es hacer conciencia y poder transformar la conducta. Y de esa manera, entonces vamos respondiendo a mi pregunta. Entonces, ahí vas evolucionando. Entonces, en el Tíbet, donde están los grandes... ¿cómo que se dice esto? Las personas que han entrado a la comprensión más profunda, no, ellos son conocedores, los grandes experimentadores, los que tienen más información de todo ese movimiento esotérico y del proceso de la muerte, que incluso lo tienen en el libro de la muerte, el libro de los tibetanos muertos, el Bardo. Entonces, ellos han llegado a un punto en que dicen, pero espérate, esto es un proceso evolutivo, entonces mira, cuando tú te mueres, pasa esto y esto. No entre por esta puerta, porque si te metes por esa puerta no vas a poder reencarnar. Entra por esta puerta para que vuelva y reencarne y entonces puedas seguir evolucionando. Hay un punto en que se deja de Pero reencarnar. ahí va más, sí, claro, en el momento de la iluminación ya no encarnas. Por ejemplo, ya más. Osho no vuelve. No, ningún iluminado vuelve. Okay. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando hay esos grandes maestros que han logrado, señores, porque hay que entender, esta vida y este mundo es un misterio para todos.
Entonces, cuando un alma en su recorrido, encarnación tras encarnación, logra descifrar grandes misterios, esa alma se hace, en el Tíbet sucede así, se dice, ok, fulano, tú vas a reencarnar. Se crea un método de reconocimiento de esa alma que solamente lo conocen el alma y sus seguidores que quedan vivos, lo que pasa sobreviven. Lo que hacen es que como buscan. Por eso es que dicen, el Dalai Lama lo encontraron a los 5 años de edad y sabían que era el Dalai Lama, pero ¿cómo lo saben? Esa alma tenía un GPS. Entonces, ¿cómo lo saben? En su encarnación anterior hay algo que solo él y los que le van a hacer la pregunta conocen. Mira, yo quiero. Entonces, cuando él lo descifra, ahí es que dicen, reencarnó, el hombre llegó. Quiero irme a la pausa, pero fuera del aire estábamos hablando tú y yo que para mí la reencarnación es una respuesta a por qué yo me siento que tuve la gran bendición de nacer sana, ágil, como yo me siento bonita, en una gran familia, en un buen país, y porque hay otros que quizás no tienen esa misma oportunidad que yo. Yo quiero que nos vayamos a la pausa y cuando regresemos tú me des esa respuesta. La pregunta de Gaby que quedó en el aire. Exacto. ¿Fue, Gabriela? La pregunta es la siguiente. La reencarnación es la razón por la cual quizá algunos, la que nos da la respuesta a que por qué yo siento que yo nací con mis 5 dedos en cada mano, con mis piernas, con salud, en la familia que yo nací, y quizá otros seres nacen sin piernas o en un país en conflicto o quizá mucha pobreza. O lo que nosotros entenderíamos que es ser menos afortunado o tener menos suerte. Bien, mira, el nivel vibracional en el que abandonas el cuerpo es el nivel vibracional en que entras a un nuevo cuerpo. No hay manera de que tú hayas sido una persona destructiva, de una vibración baja, y entres en la matriz de un ser humano de una vibración amorosa y alta. O sea, si tú eres una persona de una vibración baja, destructivo, inconsciente, vas a encarnar en un hogar con esas características. Y aquella persona que... Y viceversa. Y aquella persona que no es destructiva ni mala, que simplemente es una persona enferma o paupérrima, que está en unas condiciones de vida que uno dice, Dios mío, ¿por qué ese niño nace ahí? Que él es un niño, no tiene la culpa de nada. Es un niño, el cuerpo. Exacto. Pero esa alma no se sabe. Y probablemente lo eligió. ¿Lo eligió? Probablemente. Sí, porque tú has hablado aquí que nosotros elegimos o nuestra ¿Quién va a elegir nacer en un lugar tan... Ay, mis hijos me pero quizá esa alma está donde nace, hay una enseñanza, ¿no? Es que ustedes están mirando todo eso desde la mente presente. Pónganse del otro lado. Tú necesitas entrar a la tierra para evolucionar y tú estás en el nivel H. Óyeme, no hay manera. ¿Tú quieres entrar? Tú vas a entrar por el nivel H. En el nivel H estas son las características. Ahí fue que entraste. Que te fajaste a trabajar y cambiaste de nivel vibracional y tu conciencia tiene otras posibilidades. Tú vas a entrar a un nuevo como en el nivel. caso que tú mencionaste, que en tu desencarnación anterior fue muy triste tu partida y sin embargo ahora entonces tengo aspiraciones distintas. Ahora, oigan algo. En el momento de morir estás en un nivel vibracional que es el mismo al momento de encarnar. Esa es la razón, por ejemplo, que un Hitler es muy difícil que reencarne, porque tiene que incubarse en esa pareja sexual de quienes serían su mamá y su papá, un nivel vibracional de muchísima oscuridad, para que esa alma de ese nivel vibracional pueda entrar ahí, comprendan que eso es. Entonces tú dices, ¿y cómo tú puedes elegir un lugar de pobreza, de esto, de aquello, de lo otro? Bueno, ahí fue que tus acciones te llevaron. Los puntos que tú tenías fue ahí que te di. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, luego de ahí, no importa el lugar por donde tú entres a la tierra a evolucionar,
tienes las mismas posibilidades que todos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la conciencia no es hacia afuera, sino hacia adentro. Pero aunque sea una persona que tenga, por ejemplo, problema de retraso o de ¿cómo se llama? Parálisis mental. Parálisis cerebral. No tengo esa respuesta. Ok, pero una pregunta. Vamos a tomar esta llamadita. Una preguntilla, por favor. Espérate, cuando una persona espérate un momentico, mi vida, quédate ahí. Cuando una persona ya no vuelve a encarnar más, como tú dices, un iluminado, cuando llegó al tope, ¿qué pasa con esa alma entonces? Tampoco se sabe, nadie ha venido de donde ellos vienen. Hola. Hola. Tu pregunta, corazón. Mi amor, tengo una noticia para ti, Ingrid. Ajá. Es de aquí del Sánchez Kennedy que le hablo. Cuéntame, mi vida. Soy un fiel seguidor tuyo del programa de que dan a las 11, Mujeres al Borde. Gracias. Los sábados. Mi amor, te quería decir que tenían que cambiar un poco más la farándula, porque nos están saturando un poco al público. Te lo prometemos. Muchas que gracias, lo cariño. que usted quiera. Sí, porque soy un fiel seguidor de Ingrid. Ay, qué lindo. Gracias por seguirla. Gracias. Síguenos nosotros, @Gaby de Sangles y @Diana Filpo. @Vali, _. Mira, entonces yo quiero decir, aún estés en Guachupita o estés en Arroyo Hondo, en términos existenciales tienes la misma oportunidad de evolución y desarrollo una vez sales de la ilusión. ¿Y cuál es la ilusión? Lo que nos han construido como una idea de sociedad y de la supuesta vida que vale la pena vivir. Entonces, claramente, no vas a ocuparte de temas existenciales cuando tu preocupación es comer o cuando no tienes acceso. Pero ese es el resultado de la mala administración humana de su propia realidad en el planeta. En la medida en la que el ser humano sea más consciente de sus posibilidades y de cómo gestionarse y gestionar, entonces la realidad de la sociedad humana va a cambiar. Por ejemplo, tú dices, ¿y por qué tanta hambre? Óyeme, ¿y por qué tanta gente? Claro. ¿Y por qué tanta gente? ¿Ustedes se han puesto a pensar por qué tanta gente? Sí. Esos son feligreses, esos son votos. Esos Seguidores. son tontos útiles de un sistema de poder que no responde al desarrollo de la conciencia, sino a la acumulación del poder por el poder. Entonces el ser humano tiene que hacerse preguntas concretas del sentido de la vida y de la realidad que está experimentando, más allá del arroz con habichuela, carne y aguacate que se va a comer al mediodía. Vale, ¿qué pasa con un alma que vino, para cerrar, que vino, pero no logró nacer? O sea, hay mujeres que sufren pérdidas. Se monta, muy probablemente con la misma mamá. Con la misma. O sea que si un bebé se pierde, muy probablemente vuelve con su. Probablemente, muy probablemente. Ay, qué lindo. Sobre todo si ya han tenido vínculos. Cuando amamos mucho a una persona, terminando eligiéndola como mamá. Y cuando reencarnamos con el mismo círculo. O sea, No puede ser que yo me siempre. encuentre con alguien que yo amé en mi otra vida. Sí, claro. O sea, Pero a nivel de familia o a nivel de En todos los niveles. en todos los niveles. En todos los ¿Te imaginas niveles. que yo haya reencarnado en Doña Choti y que mami haya sido mi madre? Y hay anteriormente? una Yo forma, creo que sí. hay una expansión de conciencia en la cual tú puedes mirar de una manera específica a una persona, los ojos hacen como un crac, crac, y se abre el nivel de conciencia y yo empiezo a ver los rostros tuyos de otras encarnaciones conmigo. Y una pregunta, ¿puede tener algo que ver con Qué eso? bello eso, ¿eh? ¿Puede Sí, tener algo que ver esas hermoso. personas que tienen, por ejemplo, que no tienen buena química con su madre o su padre, o sea, que tienen familiares muy cercanos, pero como que no logran conectar emocionalmente? Ujú. ¿Pudiera tener algo que ver de dónde venimos cada uno? Claramente. Y no hay que irse muy lejos. Tú aquí y ahora en esta vida lo puedes comprender. Y esto es muy importante tenerlo claro. En la vida presente se manifiestan todas las limitaciones que viene trayendo el viaje de tu alma. No tienes que irte a 14 encarnaciones para atrás. Tú lo ves ahora. Hoy por hoy en tu vida el bloqueo se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo realmente importante? Ocuparte de ti aquí y ahora. Una Excelente. preguntilla. Pregunta a un amigo radio oyente que si uno reencarna siempre con el mismo género, No, imposible. puede reencarnar hombre, puede reencarnar mujer. Gay, lesbiana, asexual, antisexual.
Monje Porque el tibetano. alma al final de la jornada no tiene sexo. No, tú lo que estás viviendo son experiencias. Vali, muchísimas gracias por tus aportes y tu mirada siempre diferente, siempre dejándonos como una lucecita distinta. Gracias, cariño. ¿Cómo la gente te puede seguir o llamar para citas? En el 809-949-9843 tengo WhatsApp disponible, y también en Bali, B larga AL y latina, _, que es la rayita abajo, Ayasta, AJASTA. Ay, Dios mío, y antes de irnos...